En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana, casi por obligación, tenemos que poner el foco en Ucrania, con la ofensiva de Vladimir Putin y las repercusiones que pueda tener. Nos acompañan para analizar todo lo que está sucediendo en este estudio Fernando Avakian, especialista del espacio postsoviético y exconsultor ante la UNESCO. Bienvenido, Fernando. Buenos días, Carlos. Delia Runategui, periodista independiente. Bienvenida, Delia. Gracias, Carlos. En duples con nosotros, Eleonora Tafuro, especialista en Rusia del Instituto de Estudios Políticos Internacionales de Milán. Bienvenida, señora Tafuro. Muchas gracias. El planeta con los ojos puestos en la ofensiva de Vladimir Putin sobre Ucrania. Hoy nuestro asunto en Primera Plana. Lo que el mundo temió durante semanas se ha materializado. Rusia ha atacado a Ucrania con explosiones y uso de artillería en varios puntos del país. Sucede después de que Putin reconociese las provincias separatistas de la región fronteriza del Donbass. Ahora el presidente ruso ha cruzado un punto de no retorno con consecuencias imprevisibles. Según el líder ruso, se trata de una operación militar que busca desmilitarizar, pero no ocupar el país. Aunque lo cierto es que toma color de una invasión a gran escala con todas las condenas de la comunidad internacional. Hoy en Primera Plana vamos a intentar analizar los elementos que rodean esta ofensiva rusa para darles a ustedes las claves para interpretar la última hora que les vayan contando nuestros compañeros de informativos. Antes repasemos algunas portadas. El comercio de Perú. Rusia ataca a Ucrania. El diario destaca la condena global. Los Angeles Times. Ucrania bajo ataque. Señala el diario que la invasión también se juega en el ciberespacio. New York Post. Guerra en Europa. Sorprende y ver un titular así tan potente. Guerra de nuevo en un suelo europeo. Liberación, aquí en Francia. Lo impensable. Empecemos por este último titular, Fernando. Lo impensable. Muchos temían la ofensiva, pero no la magnitud de este ataque. Es decir, todo el mundo podía imaginar que podría haber una ofensiva sobre el Donbass, pero no sobre tantos puntos del mapa ucraniano. ¿Qué es lo que pretende Putin? Casi la pregunta del millón. Ciertamente, Carlos, decía Churchill que la política es el arte de intentar predecir lo que va a ocurrir y luego explicar por qué no ocurrió. Y lo cierto es que pocos observadores se esperaban a una guerra sobre todos los frentes, una guerra abierta y que no solamente ocurriera en la región del Donbass, en la cual las fuerzas rusas ya estaban presentes, si bien de modo un poco oculto, en una guerra híbrida, haciéndose pasar por prorrusos junto a los separatistas. La cuestión es que se me ocurren dos interpretaciones. Una de ellas es que justamente todo esto estuviera bien planeado, con un timing perfecto, comenzando con las tropas rusas estacionadas alrededor de Ucrania, justamente cuando se termina la construcción del gasoducto Nord Stream 2, y pasando a la acción luego de haber intentado mostrar algún tipo de interés por la vía diplomática. Por otro lado, otra interpretación puede llegar a ser que fue una serie de bluff tras otro, es decir, una serie como de intentar asustar a Occidente, y el tono fue aumentando, las apuestas fueron creciendo y llegó un punto en el cual ni Occidente ni Rusia podían echarse para atrás sin perder, digamos, la imagen, sin perder un costo reputacional. Y así Putin terminó entrando a Ucrania con todas sus fuerzas. Delia, lo que la diplomacia ha intentado evitar durante tantas semanas finalmente se ha producido. Quizá, como decía Fernando, estaba tan planificado que quizá los juegos con la diplomacia en la cabeza de Putin estaban claros que no iban a llegar muy lejos. Pero la pregunta ahora es ¿hasta dónde puede llegar Putin o cuáles son sus objetivos finales con toda esta ofensiva? Es una muy buena pregunta. Yo creo que las tratativas diplomáticas fue especialmente para seguir un protocolo y quizás hasta de forma táctica para permitir que las fuerzas lleguen a las posiciones que tenían que llegar y estén preparadas para este ataque tan masivo y de alguna forma, sí, sorpresivo. ¿Hasta dónde puede llegar? No se sabe porque los límites en este momento se han ido borrando los últimos años. Lo que era intolerable hace 10 años, ahora resulta más tolerable. Hay que recordar que en 2014, cuando invadió, anexó Crimea, hubo sanciones, existieron sanciones, pero quizás no suficientemente fuertes como para desanimarlo a que continúe
estrategia militar y política de expandir su territorio. Vamos a preguntarle a nuestra especialista en Rusia en el Instituto de Estudios Políticos Internacionales, Eleonora Tafuro. Eleonora, ¿cuáles son los intereses de Putin en Ucrania? Los intereses de Putin han sido claros desde el principio. Su interés principal fue aquel de parar digamos, la avanzada, así como la percibe Putin de la OTAN en Europa Oriental y sobre todo con Ucrania y Georgia. Eso lo puso muy claro en diciembre cuando envió un listado de peticiones a OTAN y Estados Unidos. Además, hay desde luego muchas otras razones, porque es un fenómeno muy complejo, entonces hay muchas causas. Putin siente que tiene que dejar un legado, yo creo, a los rusos. Una tercera, desde luego, causa muy importante, un tentativo que Rusia hizo de integrar desde el punto de vista económico y político los estados de la ex Unión Soviética, que digamos no tuvo éxito porque algunos de estos estados en Ucrania sobre todo, no quisieron integrarse con Rusia y decidieron, por lo contrario, intentar integrarse más con Unión Europea y OTAN. Entonces esto rompió un poco los proyectos de Rusia, sobre todo en respecto a la Unión Euroasiática. Claro, muchas preguntas nos deja todo esto sobre la mesa. Entre ellas, no sé qué opinan Delia, Fernando, ¿se puede convertir esta guerra en una guerra larga, que se dilate en el tiempo, de baja intensidad, o será rápida? ¿Por dónde pueden ir los planes de Putin, Fernando? En alguna medida depende, me parece a mí, justamente de los objetivos que estaba enumerando Eleonora. Es decir, si lo que Putin quiere es la sumisión rápida de Ucrania, obviamente le va a convenir simplemente intervenir en Kiev para intentar generar un cambio de gobierno, para imponer un cambio de gobierno, de modo tal que se vuelva una situación... Quitar a Zelensky y poner una marioneta dependiente de Moscú. Se me ocurre a mí que como mínimo a Putin le hubiese gustado tener una especie de... un proceso de finlandización de Ucrania, es decir, que antes de comenzar la guerra Ucrania simplemente se transforme en un estado tapón, un estado simplemente soberano, pero que por otro lado no es parte de la OTAN, ni completamente parte de la Unión Euroasiática que nombraba Eleonora, y como máximo que se transforme en algo como Bielorrusia, que de facto está prácticamente integrada a Rusia. La cuestión es, Rusia tiene los medios para mantener una guerra a largo plazo, y la cuestión es que es bastante costoso y bastante riesgoso porque Putin, el Kremlin, no tiene las capacidades para controlar el territorio y la población de Ucrania, digamos, no rusófona y no rusófila. Y del otro lado, Delia, la respuesta que puede dar la OTAN. Bueno, Ucrania no es miembro de la OTAN y no está cubierta por la cláusula de mutua defensa de la OTAN. Lo que se podría hacer es suministro de armas, que es ahí el punto complicado, ¿no? Totalmente, pero también es suministro de armas, pero si no hay suficientes militares como para hacer uso de ellas, es muy complicado porque en ese momento tanto la Unión Europea como Norteamérica con Joe Biden dicen que no van a intervenir con fuerzas militarmente. Eso está clarísimo. Pero al mismo momento se ha escuchado al presidente ucraniano decir que lo están... Sí, diciendo que lo están dejando solo, por más que haya ayuda humanitaria, ayuda económica, mismo envío de armas. Es decir, en algún momento todo este tipo de ayudas ayudan, pero no son suficientes para que pueda hacer frente a esta invasión rusa. Porque las sanciones impuestas en las últimas horas, tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea, parece que, no sé si podemos decir, ¿pueden tener algún tipo de carácter disuasorio? ¿O ya llegados a este punto, Fernando? Es que simplemente hay una doble temporalidad con relación a las medidas que se están implementando. Por un lado, obviamente, las medidas militares son
por esencia, más espectaculares y más inmediatas las medidas, las sanciones financieras y económicas, como por ejemplo aislar a Rusia en el plano financiero internacional, tienen efectos más a largo plazo que se van a ver quizá de acá a 6 meses, un año, etcétera. Entonces es muy difícil hoy por hoy de saber cuáles van a ser los efectos, digamos, disuasorios. Estamos viendo que en este momento no están disuadiendo a Putin. Voy a preguntarle, perdona, Delia, voy a preguntarle a Leonora de cómo se vive esta crisis dentro de Rusia. ¿Cuál es la percepción que se tiene en Rusia de la actuación de Putin, de toda esta crisis y en general de la política exterior del Kremlin? Leonora. Pues este es un tema que está causando mucha tristeza entre los ciudadanos rusos. En este momento en Rusia hay una guerra también de sondeos, porque el Kremlin sabe perfectamente que el Donbass y una guerra contra Ucrania no es la anexión de Crimea en 2014, que por lo contrario causó un aumento de la popularidad del presidente. Esta situación es muy distinta, es una situación violenta, es un ataque que ha causado y está causando muchas víctimas. El Centro Independiente Levada, por ejemplo, dijo que solamente alrededor del 40% de los rusos aprobaban la independencia de las dos repúblicas separatistas en Donbass, mientras que poco tiempo después salió otros sondeos del centro Zion, que es un centro mucho más, alineado, ¿no?, al Kremlin, que decía que este porcentaje era el 70%. Y esto solo es para lo que concierne la independencia de las dos repúblicas. Si luego miramos a los sondeos sobre Ucrania en general, vemos que la mayoría de los rusos no tiene sentimientos negativos en contra de los ucranios, sobre todo los jóvenes. Esto tiene que ver mucho con los enlaces históricos, familiares, políticos, económicos que los dos países han tenido a lo largo de los años. Claro, es tan difícil saber, y además creo que van cientos de detenidos ya en Rusia por manifestarse contra esta ofensiva. Lo que pasa es que son datos muy complicados de obtener por cómo es Rusia. Fernando, una pequeña frase y nos vamos ya a la pausa. Claro, la cuestión es de qué forma se puede crear una imagen del otro al cual se puede atacar, teniendo en cuenta que ucranianos y rusos siempre han tenido una historia tan cercana. Entonces, no es lo mismo, es muy difícil crear la imagen del enemigo, que siempre ha sido nuestro hermano. Vamos a hacer una breve pausa en este punto y enseguida volvemos analizando todo lo que está sucediendo en Ucrania aquí en Primera Plana. Enlace. Del Cono Sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano, presentada por los corresponsales de France 24. Chile se enfrenta a selección presidencial. Enlace en France 24 y france24.com. Versalles, el Monte Saint Michel, el Louvre, son algunos de los monumentos franceses más conocidos. Pero Francia es mucho más: arte, gastronomía, arquitectura, paisajes. Descubra con France 24 un patrimonio vivo. Del aprendiz al experto artesano, del productor de quesos al chef reconocido. Con su pasión, mantienen el patrimonio cultural de Francia. Esto es Francia, en France 24 y france24.com. France 24, el arte en todas sus formas. Liberté, égalité, actualité. Seguimos en Primera Plana esta semana hablando de la ofensiva de Putin sobre Ucrania. Lo hacemos con el especialista del espacio postsoviético Fernando Avakian, Delia Runategui, periodista independiente, y en duples también con nosotros Eleonora Tafur, especialista en Rusia del Instituto de Estudios Políticos Internacionales de Milán. ¿Somos conscientes, quizá no lo sé, en estos primeros momentos, porque es muy reciente esta ofensiva, de que esta guerra se está celebrando en suelo europeo? Hay muchos analistas que hablan de que quizá estemos hablando del peor conflicto desde la Segunda Guerra Mundial, Delia. Yo creo que sí hay una conciencia general de que es un conflicto que se está llevando en Europa.
También estamos viendo manifestaciones en las embajadas rusas de muchas capitales europeas. Y la cercanía afecta de una forma muy directa. También se tiene conciencia de que puede haber un flujo de exiliados enorme. También es muy curioso ver el caso de Polonia, que en este momento ha abierto totalmente sus fronteras y está listo a recibir este gran flujo de exiliados que van a venir eventualmente de Ucrania. Cosa que no pasó con otras crisis pasadas, ¿no? Parece ser que Europa sí que está ahora lista para acoger una gran ola de refugiados que lleguen de Ucrania, por lo que parece, ¿no? Hay que tener en cuenta que también parte del territorio ucraniano en algún momento fue parte de Polonia. Es decir, está la cercanía, pero también se sienten como hermanos. Fernando. Sí, pero bueno, justamente para retomar lo que estaba diciendo unos minutos atrás, la cuestión es, una vez más, esta creación de la alteridad radical, de decir, el refugiado que viene de tal o cual país no se parece tanto a mí, mientras que el refugiado ucraniano me hace pensar un poco en mí, en mi familia, lo cual obviamente es injusto desde el punto de vista ético. Pero ciertamente genera una ola posiblemente de mayor solidaridad en Europa. Pero también puede ser una táctica política, sobre todo de la parte de Polonia, que tenía ciertas fricciones graves con la Unión Europea. Ahora decir, bueno, estamos listos a aceptar este gran flujo y van a ser los bienvenidos. Lo cierto es que nos hemos encontrado con una situación que ningún analista llegó a prever. No sé si les parece que Putin, jugando o no con la diplomacia, lo que sí que está es marcando los tempos de toda esta crisis. Fernando. Si partimos, digamos, en la hipótesis de que realmente había planeado todo esto, verdaderamente sí está marcando los tiempos de esta crisis. Si partimos de la hipótesis de que lo que ocurre fue que se le fue de las manos y que escaló el conflicto mucho más allá de lo que querría, simplemente está corriendo detrás de sus propias acciones. La cuestión es que, lamentablemente, nunca lo vamos a saber, porque verdaderamente el régimen es opaco y es muy difícil hacer algún tipo de análisis más certero. En todo caso, se le ve a Putin en todas las intervenciones que ha tenido una seguridad y un aplomo que da a pensar que estaba muy bien calculado antes de hacerlo. También haber traído más de 175.000 militares era un movimiento enorme para hacer sobre un bluff o maniobras militares. Me inclino a pensar sobre todo la primera de las opciones, que era algo que ya estaba planeado desde hace mucho tiempo. Vamos a seguir estableciendo ciertas comparativas para poner esta crisis en su contexto. Eleonora, el reconocimiento de Moscú de los territorios ucranianos separatistas ha provocado comparaciones con operaciones rusas pasadas, destinadas a contrarrestar la influencia occidental y reforzar la profundidad estratégica en el antiguo bloque soviético. Recordemos la de 2008 en Georgia, apoyando a los separatistas de Osetia del Sur y Abjasia, o el apoyo a un régimen prorruso en la región disidente de Moldavia, Transnistria. ¿Hay similitudes con la situación actual? ¿Están bien traídos estos paralelismos? ¿Hay un hilo conductor en esta línea de actuación de Putin? Desde luego, en primer análisis, la comparación con los otros conflictos congelados, como se les llama, fue la que la mayoría de los analistas utilizaron, porque el conflicto en Ucrania ya lleva 8 años. Es un conflicto que, como decía, causó muchas víctimas, pero que podía ser comparado a los otros conflictos congelados, pero con la decisión de atacar a todo el país, Putin ha, digamos, marcado una intención mucho más amplia respecto a lo que hizo en Georgia y en Moldavia. Entonces, este parangón yo no sé hasta qué punto puede valer después de la decisión del Kremlin. Es muy conocedor del espacio postsoviético, Fernando. Sobre todo Rusia se considera con ese derecho a una esfera histórica de influencia, ¿no? Putin lo ha dicho en su discurso del lunes pasado, y el discurso especialmente agresivo que Putin pronunció el 21 de febrero, básicamente explica la forma en la cual Putin ve el espacio postsoviético y en particular Ucrania. Ciertamente es la versión del Kremlin de la doctrina Monroe, es decir, este continente o este subcontinente me pertenece, y en particular
Ucrania, es decir, de una óptica nacionalista rusa, Ucrania es el subproducto, por así decirlo, de la creación del Estado ruso. Todo esto, digamos, mal interpretando la historia de la unidad política de Rus de Kiev en el siglo IX. Entonces, siente en alguna medida, tiene como una visión un poco patrimonialista para con los países vecinos y en particular con Ucrania. Una visión que incluso mezcla tiempos de la Unión Soviética con tiempos del antiguo Imperio Ruso, ¿no? Eso es lo interesante, porque en alguna medida el discurso del pasado lunes 21 de febrero casi que podría hacer pensar más en la época del zarismo que en la época soviética, porque justamente dice que fue culpa de los grandes errores geopolíticos llevados a cabo en la época soviética que Ucrania existe. Es decir, dice, en un momento dice, fue Lenin quien creó Ucrania, utiliza otras palabras, pero fue Lenin quien creó Ucrania al ceder ante ciertas élites locales nacionalistas, pero en realidad Ucrania era Rusia. Bueno, pero Putin tiene una gran capacidad de la relectura histórica. De la historia, sí. Así que bueno. Yo me pregunto muchas veces si estaríamos ante una crisis como la que estamos viviendo si Putin no estuviera ahí, es decir, con otra personalidad. Esta crisis tiene mucho de personalismo de lo que es la figura de Putin, no entiendo. Sí, por supuesto, está su firma, pero también hay otros líderes, oligarcas y políticos que tienen esa visión de la Rusia imperial, de la Rusia como imperio y que sienten que Ucrania pertenece a Rusia y sobre todo ahora cuando tomaba cierta distancia y se acercaba más a lo que es Occidente, sobre todo a la Unión Europea, con una democracia real, con más apertura, lo han tomado como una afrenta casi personal. La cuestión es que hay, por así decirlo, dos polos o dos planes civilizacionales que actúan como centros de gravedad. Uno es obviamente Moscú y el mundo ruso, otro es Europa y la idea de la civilización occidental, etc. Ambos son constructos históricos, teóricos, culturales, pero en términos políticos se articula de modo tal que, por ejemplo, si tal o cual país, por ejemplo Georgia, hasta el 2008, Armenia en el 2018, Ucrania hasta el episodio de Euromaidan, se intentan en alguna medida luchar contra las viejas oligarquías que mantienen el país siempre bajo la órbita de Moscú. Necesariamente se acercan a Europa en términos civilizacionales y en términos institucionales y políticos, lo cual es el terror de Putin. Y justamente el último peón que queda en la zona es Ucrania, sin contar Bielorrusia, que de facto ha sido casi que integrada. Hablemos de otro factor más, China. ¿Qué pasa con China porque asistimos a la condena de toda la comunidad internacional, excepto de China, y se empieza a hablar de un nuevo orden mundial a través de esa alianza entre Putin y Xi Jinping. Quizá la capacidad rusa para aguantar sanciones no fuera tanta si no tuviera las espaldas bien cubiertas por China. No sabemos si se hubiera atrevido a tanto Putin sin esa alianza previa con China. Es muy posible. En el comunicado que hizo el presidente norteamericano Joe Biden, cuando le hicieron la pregunta directa, ¿qué pasaba con China?, dijo que no podía dar ningún tipo de opinión. China, el partido chino ha dicho que ellos no van a pronunciarse ya que no desean ponerle más leña al fuego. Yo creo que definitivamente debe haber conversaciones entre Rusia y China. Lo interesante es saber en qué posición está Rusia ante China y qué tipo de negociaciones. Si es en un estado ¿cómo se puede decir?, de Rusia, en tanto que igual, o si China está negociando en posición fuerte. Yo creo que esa es la gran pregunta. Se lo vamos a preguntar también a Eleonora, porque muchos ven en la alianza de Putin con Xi Jinping la creación de un nuevo orden mundial. ¿Cuál es la visión que este nuevo eje tiene sobre el futuro del mundo? Rusia desde hace muchos años, y más después del 2014, cuando se empezaron a poner sanciones contra Rusia, intenta dibujar la relación con China como este nuevo eje para no revolucionar la orden mundial, sino que reformarla para que Rusia y China tuviesen más peso político. Yo creo que China, desde su punto de vista,
puede gozar de unos beneficios de las tensiones entre Rusia y Occidente, pero no tiene ningún interés a un conflicto tan amplio. No sé hasta qué punto China estaría dispuesta a sacrificar sus intereses económicos para apoyar a Rusia. Entonces hay que mirar, cómo va a evolucionar la situación y sobre todo cómo China va a actuar, si va a intentar mediar entre Rusia y Occidente o simplemente va a decidir no apoyar el Kremlin en esta nueva guerra. Claro, como dice Leonora, parece un apoyo fundamental, Fernando, el apoyo chino a Rusia, pero calibrarlo es lo complicado, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar? Yo creo que la palabra sería, o la expresión sería más bien que China está, entre comillas, parasitando la situación, en el sentido de que está simplemente aprovechando la iniciativa rusa. Obviamente, estando detrás de Rusia, ya está eligiendo un campo, pero como decía Leonora, no se va a jugar tanto, no va a ir tan lejos. Recordemos que en enero de este año Rusia y China firmaron un acuerdo gasífero para que China le compre gas a Rusia. Esto se puede interpretar como Rusia intentando diversificar aún más sus compradores de gas, teniendo en cuenta que el 80% del gas ruso se vende a Europa. Entonces, ciertamente hay algún tipo de entente, pero la cuestión es hasta dónde puede llegar a ir. Y China siempre ha sido muy prudente en el plano internacional y seguramente está aprovechando en alguna medida el impulso ruso. Nos quedamos sin tiempo para más, pero bueno, preguntas que nos surgen son tantas incógnitas en este escenario tan incierto que se abre con la ofensiva de Putin en Ucrania. Se lo seguiremos contando, por supuesto, aquí en Radio Francia Internacional y en France 24. A todos ustedes, muchísimas gracias. Les esperamos la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.